Las debilidades que tú ves en la iglesia, las flaquezas, los fracasos, los malos testimonios que vemos en ella, son las marcas de los que la componen, que somos nosotros los seres humanos como tú y yo. Y se manifiesta la humanidad de vez en cuando a Él no le damos el señorío de nuestra vida. Cuando usted ve debilidad y fracaso, usted ve la mano del ser humano. El vaso débil del humano que Dios ha escogido. Y se ven las debilidades en la iglesia. Fracasamos por causa de nosotros y no de Dios. Tenemos éxito, es por causa de Dios y no de nosotros. Amén. Note, donde quiera que hemos tenido éxito, es porque Dios lo ha hecho, y donde hemos fallado, es porque la mano del hombre estuvo presente. Y esos son los problemas cuando a veces Dios comienza un avivamiento en una iglesia, en un movimiento del Espíritu, y el hombre se mete la mano. Ese avivamiento comienza a disminuir. Oiga, pero cuando es de Dios, el Señor detrás del poder, está detrás de ese poder que se manifiesta, del impacto que produce la iglesia. Cuando la comunidad cristiana de San José ha tenido éxito y ha sido bendecido, se debe a que nosotros hemos funcionado como gente llamada por Dios a cumplir el propósito de Dios. Hermano, lo de Dios no puede fracasar. ¿Están conmigo? ¿Cómo? Pues si lo del ser humano fracasa y luego lo de Dios también fracasa, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué le parece? Porque donde Dios pasa, por ahí por donde Él pasa, donde Dios se mueve, fíjate que los árboles florecen siempre, y donde quiera que el hombre camina, los árboles siempre se secan. La obra es porque el hombre. Yo sé que en cada congregación hay una iglesia que está presente. Aunque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ni es cristiano. ¿Me entiende? No todo el que carga una Biblia es cristiano. No todo el que está en un edificio está en Cristo. Amén. Esa no es. Una iglesia que está dentro de ella, de la pseudo iglesia de hoy, hay un remanente. Hay una iglesia que le ha creído a Dios de corazón y no de la mente. No todos los que están en las congregaciones y en los edificios están en Cristo. No te sorprenda, hermano. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso lo dijo el Señor. Muchos dicen echarán fuera demonios y en mi nombre, pues muchos harán maravillas y en mi nombre. Pero en aquel día yo le diré que no los conozco, ni los conocí. Nunca tuve una relación contigo. Hay gente que viene a la iglesia para hacer negocios. Hay gente que viene a la iglesia con otros intereses, otros planes. Pero esto es lo que queremos hoy en este llamado de Dios a la iglesia, a la verdadera que le está oyendo. Dios quiere que se haga visible, que vaya surgiendo de adentro. Y el tiempo ha llegado, hermano, a este tiempo, pleno siglo XX que estamos. La iglesia de hoy, Dios se está manifestando en medio de aquellos verdaderos creyentes. Y en ellos se está cumpliendo el Salmo 91, el que habita, el que habita, no cualquiera, al abrigo del Altísimo. Ese es el que está morando bajo la sombra de Él. Plaga no tocará su morada, y todo lo que hace en la obra de Él prosperará. Que permita que Dios trabaje y salga a la luz y se haga visible la obra de Él, para que se sepa que fue el que la hizo. Y que no sea la cultura, la sociedad, ni el mundo que nos defina y nos diga a nosotros
quiénes somos. Queremos ser lo que sea que Dios quiere que seamos. Eso es lo que queremos ser, nada más y nada menos. Queremos ser la iglesia. Nos llamó a ser iglesia. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y Él añade cada día a la iglesia hablando que la iglesia es individuo, las personas, los individuos que habrán de ser salvos. Una iglesia que no se deje edificar de acuerdo al propósito de Dios no puede ser iglesia. Puede ser una organización de gente que cree que hay un Dios y en nombre de Dios pueden hacer muchas cosas, pero no le creen a Dios, a lo que Él dice, a lo que Él manda. Esa es una gran diferencia. Por eso es que algunos inconversos nos ven que no nos comportamos bien por ahí. Dicen, oye, ¿y ustedes no son cristianos? Ustedes deben de creerle a Dios que dice que no haga eso. ¿Ven? Porque mucha gente cree que hay Dios. Hasta los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan. ¿Qué te parece? La iglesia son los que Dios ha llamado. En vez de llamarnos iglesias, somos nosotros. Deberíamos hoy en día llamarnos los llamados, porque estamos aquí, porque hemos sido llamados y somos los llamados. ¿Llamado a qué? Ahora, una vez que usted se convenza que ha sido llamado por Dios, yo entonces trabajaré con ustedes para explicarle para qué fuimos llamados, qué plan, qué propósito, qué papel juega la iglesia, especialmente hoy en día, cuando el mundo está en oscuridad, confuso, no confía en el gobierno, no confía en el trabajo, no confía en nadie. ¿A dónde iremos? Tiene que haber alguien en quien podamos confiar. Con razón Pedro dijo, cuando todos los demás lo abandonaban al Señor, ellos se quedaron en una esquina, por ahí el Señor se le acercó y le dijo, oiga, todo el mundo se ha ido, ¿ustedes quieren irse? Y Pedro le dijo, Señor, pues, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Después te hablaré de la justicia. El hombre no puede hacer justicia. Y te voy a explicar que desde el principio Dios es justo. Y es Dios el que quiere traer esta justicia. No, es una cosa que Dios nos ha dado. No hay una cosa tan noble que la justicia. Pero la justicia, para algunos, este mundo es difícil conocerla. Y no solo eso, más difícil es explicarla. Y más difícil es ponerla en función. A veces queriendo que la justicia se logre, cometemos violaciones y cosas malas que no son justas con tal de querer hacer lo que es justo. Y vamos a entender esto después, te lo explico, que es bien profundo. La iglesia hoy parece que no ha entendido eso, que ha sido llamada para que ha sido llamada con un fin. Y eso se podrá ver claramente en la función que está haciendo. Vamos a cumplir la función. La función. Oiga, si Dios, de alguna manera este edificio se tuviera pagado, esos $15,000 que le mandamos al banco cada mes, hermano, ¿qué les parece? Llevamos muchos años haciendo eso. ¿Usted se imagina lo que haríamos con $15,000 cada mes? Lo primero que yo haría es 3 días a la semana darle desayuno a los homeless que no tienen dónde comer. Lo primerito que yo hiciera, porque el dinero del reino es para el uso del reino, para que la iglesia haga la misión, cumpla el propósito. Pero estamos atados aquí por un sistema económico que nos obliga, y por lo menos gracias a Dios que tenemos lugar, pero ese no es el fin, esa no es la iglesia, esa no es la función de nosotros. Porque si la iglesia no funciona de acuerdo al propósito por el cual ha sido llamado, pues ¿de qué sirve que haya sido llamada? No, pues aquí estamos, hermanos, en estos edificios, sentando,
cantando gloria a Dios, aleluya, un par de horas que pasemos aquí y nos vamos. Una vez hubo un grupo de personas en un barrio que fueron enfrente de él, sabían, qué era la iglesia, quiénes los que son y cuál es la función, cuál es el propósito. Pero esa iglesia se pasaba todo el tiempo en sus templos, encerrado allá adentro, cantando y dando, y salían y se iban. Pero un día un grupo de personas vinieron con pancartas puestas y afuera decía, y estaban gritando, fuera los cristianos, fuera los cristianos, fuera los... Y alguien dijo, pues, pero ¿por qué ustedes están diciendo fuera los cristianos? Salió un diácono, ¿por qué son con nosotros así? Y dijeron, no, estamos diciendo fuera, que acá afuera es que lo necesitamos. Vengan acá, háblenos acá, muéstrenos el reino, acá, háblenos de las verdades de Dios. Por eso decían fuera, pero no es fuera como le decimos a otra persona, fuera, no. Estaban diciendo, no, fuera, vengan acá fuera y hagan la obra que se espera. Hermanos, somos la luz del mundo. Obviamente, el mundo está en oscuridad. Somos la sal de la tierra. El mundo debe de ser salado, tener un sentido. ¿No es así? El Señor nos envió ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden estas cosas para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tengan la vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, es el deseo de Dios. Ahora, de que se logre, Dios sabe específicamente quiénes iban a responder y quiénes iban a venir a Él. ¿De qué sirve que hayamos sido llamados? Hay un plan, hay un propósito. Y hoy ha llegado el tiempo. Hoy, en el año 2020 en que vivimos, en el pleno siglo XX, la iglesia tiene que despertar y darse cuenta el propósito por el cual hemos sido llamados. Primero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y viviendo esa vida, seamos una luz a los que están en tiniebla, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo irán si nadie lo envía? ¿Cómo hablarán si no hay quien hable? ¿Cómo creerán si nadie le dice en quién creer? Con razón Romano dice, qué hermoso son los pies sobre los montes de aquellos que llevan esas buenas noticias. Pero la iglesia de este tiempo, hermano, parece que tiene un zipper en la boca. No quiere hablar, intimidada, acorralada, miedo a ser rechazado. O quizás algunos no están viviendo una realidad que no la pueden explicar. Por eso tenemos que irnos a la Biblia, a lo que Dios hizo allá con la samaritana, a la que Dios hizo con Zaqueo, los milagros que hizo allá, y porque tenemos que pedirle prestado al pasado, porque en el presente como que no hay nada que nosotros estemos viviendo para presentarle al mundo la realidad de un evangelio que la Biblia nos manda. Por eso la iglesia está débil hoy. Por eso la iglesia está muy mediocre. ¿Sabe lo que es mediocre? Está mediocre, no completamente, mediocre. Está mediocre, débil. Pero hermanos, cuando en este tiempo Dios llama a la iglesia que se levante y que rompa esas ataduras que tenemos, que saquemos toda esta institucionalidad que nos han institucionalizado, que no podemos existir si no es por medio de esos medios. Hermanos, no, Dios está listo para honrar su palabra. Dios, dale una oportunidad que Dios pueda hacer, pero tiene que ser a través de usted, a través de mí. Por eso nos escogió, nos llamó. Ahora, recuerde que nosotros, hermanos, somos los llamados. Es más, reemplace esa palabra iglesia y diga, ¿sabes qué? Yo soy de los llamados. Porque Efesios capítulo 1, verso 3 al 14,
define ese llamado bien claro. Ahí está bien claro. Porque aquí aparecen 8 diferentes elementos de nuestro llamado. 8, de lo cual te voy a hablar ahora. De esos 8 llamados. Si puedo, voy a hablar un poquito contigo, ahí en la casa donde está. Y comenzando en el verso 3, vamos a entender nuestro llamado. Y que este llamado es sinónimo con ser una iglesia. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido reunidos como pueblo junto con el poder sobrenatural del trabajo de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder en nosotros. Y aquí vamos a mirar varias cosas de nuestro llamado. Primero, llamados antes de salir, llamado bajo, llamado con un propósito, llamado a y dentro y llamado para. Y todo eso, yo te lo voy a explicar. Todo eso es esencial para poder entender lo que la iglesia debe ser. Actualmente el llamado vino en tiempo, aquí en la tierra, pero el plan para ese llamado fue establecido allá en la eternidad, antes que tú y yo naciéramos. El verso 5 dice primero que nos llamó y luego que nos predestinó para un fin, para ser adoptado hijo de Él. Primero predeterminó esto y esto está en su plan y propósito. Y ese llamado no vino, hasta que nosotros no nacimos. Dios no te podía llamar si no existía, pero allá Él te conoció y te puso en el plan. Por eso dice desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo comienza diciendo en el capítulo 1, verso 3, dice literalmente, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, eso es en el pasado, con toda bendición. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Por eso es que hay que venir a Cristo. Cristo viene a traernos el reino, viene a traernos la semilla del reino. Cristo es esa semilla del reino. La eternidad pasada, Dios escogió la iglesia con un fin. Porque usted ha venido a nacer. Usted dice, no, yo nací en este mundo porque mis padres se descuidaron. Mentira. Dios usó el descuido de ellos para que tú vinieras. ¿Por qué está la iglesia hoy en día lo que es? ¿Por qué hay una iglesia? Porque Dios quiso que fuera la iglesia. Dios determinó que quienes iban a venir, gente como ustedes viniendo aquí para escuchar el evangelio. Que habrían personas que te iban a conocer e iban a ver cómo tú vives. Y eso lo traería a las personas a Cristo. Mire, la primera razón de la existencia de la iglesia, la primera razón de la bendición de esta iglesia, la primera razón de todo lo que pasa en esta iglesia es la soberanía de Dios que se manifiesta. Fue Dios quien te escogió. Tú no lo escogiste a Él, no, Él te escogió a ti. Y lo hizo de acuerdo a su propósito. Tú no te salvaste, Él te salvó. Tú no te llamaste, Él te llamó. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Y el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. ¿Me oyeron? No es el plan de Dios. Es lo contrario. Mira, lea Juan 17, capítulo 2. Jesús dijo, hablándole al Padre, le dijo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida a todos los que le diste. ¿Hoy quién se lo dio? Pues fue el Padre. En Juan 17, 6, yo a esos que me diste le he manifestado tu nombre. A los hombres que del mundo me diste. Dice, tuyo eran. ¿Cómo? Oh, en un tiempo eran. No dice así.
y tú me los diste y han guardado tu palabra. Oh, con razón, pues tú me lo enviaste, me los diste. El verso 9 del capítulo 16 dice, yo ruego por ellos. Fíjate, como tú dices ellos, tú no dices todo el mundo. ¿No es así? Ellos, ¿cuáles ellos? Esos que tú me has dado, esos que han venido, esos que tú has llamado, esos que te han respondido. Que todo es, dice, porque tuyos son, eran tuyos, me los diste, todavía siguen siendo tuyos. Y luego Juan 17, verso 5 dice, de que esto es un plan de Dios. Dice, ahora pues, Padre, sigue diciendo, es Jesús hablando con su Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de la eternidad allá. Hermanos, Dios hizo un escogimiento y nosotros estamos aquí como respuesta a ese escogimiento. Jesús vino como un imán al cual todo lo que sale de entre la tierra, todo lo que es hierro se le pega. Entonces, miren de alrededor, esto es maravilloso. Cuando te reúnen en un templo, miren de alrededor. Esta es una congregación de gente escogida por Dios. Antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, para ser reunido hoy, de la manera en que nos reunimos como cuerpo, como iglesia. Alguien se me acercó un domingo, me acuerdo, y me dijo, yo le entregué mi vida al Señor hoy. Y yo dije, pues qué bueno, gloria a Dios, bueno. Le dije, ¿sabe lo que es eso? Eso no sucedió. Pero no sucedió de esa manera. Eso sucedió hace mucho tiempo atrás. Y el Señor hoy está añadiendo, ¿a quiénes? Aquellos, dice la Biblia, que habrían de ser salvos. ¿No ha leído en Hechos eso? Hechos capítulo dice, y el Señor añadía a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Entonces, Dios es un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Si depende de mi persona que la iglesia se edifique, la iglesia nunca se edificará. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer eso. Yo no tengo ningún deseo de edificar la iglesia, porque para eso tendría, como le dije ahorita, que competir con Jesús, que dijo, yo edificaré mi iglesia. Él está en el negocio de hacerlo. Yo simplemente me presto como un canal, como una herramienta y como un instrumento. Yo no puedo, ninguno de nosotros tampoco, porque la iglesia son personas llamadas por Él. ¿No es así? Jesús dijo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra esa iglesia que Él está llamando. Yo y usted nunca podremos hacer eso, hermano. Solo Jesús. Dios el Padre puede hacer eso a través de su Espíritu Santo, que nos trae convicción primero y que nos alumbra. La revelación es una iluminación de que tú te das cuenta que eres pecador. Y eso viene de Dios, no del diablo. Es Dios que te hace ver primero. Yo simplemente sé que soy una parte muy pequeña. Soy parte de algo que Dios planeó antes de la fundación del mundo. ¿Qué te parece? Parte de un plan de redención a través de toda esta historia. Amén. Y siento que es mi lugar y este es mi tiempo en la historia, ahora en este tiempo que yo estoy y tú también estás, o usted también. Es nuestro tiempo, nuestra historia y es mi responsabilidad de en este tiempo serle obediente, de vivir de acuerdo a la manera como Él ha ordenado las cosas, de encargar, oiga, el desarrollo del plan y propósito de Dios y decir, como dijo Esther, para este tiempo, así, para este tiempo, para este tiempo, no para el pasado, tú no viviste allá,
Quién sabe no va a venir en el que viene, si la venida del Señor viene pronto. No me interesa a dónde va esta cultura. No me interesa el futuro. Solo me interesa lo que Dios dice del futuro de la iglesia, porque yo soy parte de ella. Y el tiempo está pasando y los años, ya me está poniendo el pelo blanco, los años me van pasando. Y un día yo voy a colgar los tenis. Y yo ando mirando hacia dónde voy. Ese es el plan nuestro, hacia el futuro, lo glorioso, lo eterno. Mis valores son eternos. Cuando usted tiene que, sentir es ahí donde usted pertenece y este es su tiempo, su lugar en que Dios está edificando su casa, su iglesia, y usted tiene el privilegio de ser parte. ¿Qué te parece? Nosotros no somos el problema en el mundo. Qué bueno saber que somos parte de la solución para el mundo y que fuimos llamados antes para hacer eso. Fuimos elegidos por Dios. Oiga, si yo me salvo, fue por la gracia de Dios. Si me pierdo, fue mi culpa. ¿Está entendiendo esto? Ese es el plan y el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Así que, hermanos, vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir cada noche llegando a tu casa para anunciarte las virtudes de aquel que te llamó. Para darte a entender, ¿ok?, cuál es la función, cuál es el plan y que nuestro vivir, a algunos no nos queda mucho tiempo. No sabemos si esta es la última generación o si habrán otras generaciones, porque yo te voy a hablar que la Biblia habla de un fin. El mundo no va a ser como es todo el tiempo. Vamos camino. Cuando el reino de Dios se va a establecer de una manera literalmente por 1000 años sobre esta tierra. Y nosotros, hermanos, si sufrimos ahora con Él, reinaremos con Él. Amén. Y Él nos dirá, bien buen siervo, cuando partimos de esta tierra, en lo poquito fueron fiel, porque comparado con... Él va a decir, en lo mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, gracias por esta enseñanza que hemos traído a nuestros hermanos ahí a sus casas, donde tu palabra llega cada día, esa cita que ellos tienen contigo cada noche. Permite que esta palabra, Señor, haya cabida en sus corazones y que haga, Señor, la obra por la cual es enviada, para que podamos dar fruto y podamos dar, porque en esto tú eres glorificado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuya es la honra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Seguimos con este mismo tema, pero en otra dirección. Y estaremos hablando de lo que verdaderamente es el Evangelio. Las buenas noticias. Eso es lo que es un evangelio. Una buena noticia. En un mundo de tantas malas noticias, Cristo Jesús vino para traernos una buena noticia. Como Juan el Bautista dijo, predicando a la gente, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha entrado, y tú y yo jugamos un papel bien significativo en que el evangelio del reino, las buenas noticias, se le den a la gente. Aunque no todos entren al reino y se conviertan, por lo menos no podrán decir que no se le testificó del reino de Dios. Dios te bendiga. Sobre la muerte, nuestro Dios grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey.
sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, a nadie es como tu Señor. Oh, santo, perfecto Dios, santo y magnífico, a nadie es como tu Señor.